Secretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe Turbay, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo muy especial para usted. Feliz año a usted y a toda su audiencia. Bueno, feliz año a usted, a todos los suyos que se estarán portando muy bien, es decir, estarán muy bien encerrados como está toda la ciudad. Y entonces ahora la culpa no es de que se hayan manejado mal las cosas, de que se hayan hecho festines y se hayan hecho celebraciones públicas multitudinarias que tienen este efecto, sino que la culpa es de una nueva cepa. Su opinión sobre estos temas, doctor Uribe Turbay. Doctor Fernando, yo siento muchísimo que los bogotanos estemos soportando un gobierno al que se le salió de las manos la ciudad, un gobierno que fracasó por completo en el manejo de esta pandemia. Y yo creo que en el momento más grave, en el momento en el que estamos viviendo el segundo pico, el momento de mayor carga viral, mayor velocidad de contagio, se están haciendo evidentes los errores con los que Claudia López ha manejado la pandemia desde marzo del año pasado. Mire usted que empieza a quedar claro que Claudia López nunca ha tenido un plan, nunca ha logrado consolidar una estrategia seria para superar esta pandemia. ¿Cómo es posible que hoy, en el segundo pico, en un momento que se podía haber previsto, en un momento en el que debieron haber tenido unas medidas claras, planeadas, contempladas para este momento, estemos nuevamente viendo un gobierno que está improvisando, que está reaccionando al momento, que está tratando de apagar incendios y nunca tomó las medidas correctas con el tiempo necesario? Y eso es lo que hemos visto, usted bien lo hemos conversado en otras oportunidades. Esta administración ha improvisado medidas permanentemente y pues ha girado en torno a unas restricciones, a unas prohibiciones. Tuvimos en Bogotá una de las cuarentenas más largas del mundo, que además llevó a asfixiar al comercio, a la industria, a generar más de 500.000 desempleados. Y eso a veces no es fácil dimensionarlo, pero estamos hablando de más de 500.000 de personas que perdieron su empleo. O sea, imagínense las personas que nos están oyendo, qué representa para familias enteras perder todo lo que tienen, la capacidad de ahorro, los ahorros de su vida y además los empleos. Comercios, más de 60.000 comercios quebrados en Bogotá, la pérdida de más del 30% de la producción industrial en la ciudad. Y ese fue el resultado de una cuarentena impuesta, arbitraria, descomunal, en el que además, por el otro lado, la alcaldesa no ha tenido el menor reparo en buscar alternativas para recuperar ese empleo, sino todo lo contrario, cada vez pone nuevas restricciones. Ya lo vivimos en diciembre, en el momento en el que el comercio tenía la oportunidad de salvar el año, por llamarlo de alguna manera, se crearon o se impusieron nuevas medidas, entre esas el pico y cédula. Ahora, también, por el otro lado, tenemos que evaluar si la administración está haciendo lo que le corresponde. Usted decía que los ciudadanos nos estamos cuidando. Los ciudadanos al final hacemos caso, y si nos encierran, nos encerramos. Pero la pregunta de fondo es: ¿qué está haciendo la alcaldía para compensar ese esfuerzo de los bogotanos? La alcaldesa Claudia López desde marzo nos prometió aumentar la capacidad médica del distrito y también incumplió. Por una parte, incumplió con los ventiladores. Usted recuerda bien esa discusión permanente con el gobierno nacional, que mientras públicamente salía a responsabilizar al gobierno nacional por no tener ventiladores en Bogotá, el 100% de los ventiladores que estaban operando en la ciudad habían sido entregados por el gobierno nacional y en su momento también por el sector privado, en este caso por ProBogotá, y eso es lo que encontramos hoy. Más del 80% de los ventiladores que hoy están funcionando en Bogotá finalmente los entregó el gobierno nacional y el sector privado, y el resto la alcaldía. En su momento incluso tuvieron problemas de importación, y todo esto vale la pena recordarlo, porque es que estos errores, doctor Fernando, nos han costado vidas humanas. Miles de personas han muerto por cuenta de la negligencia e incapacidad de la alcaldía. También nos incumplieron con las UCIs. Usted recuerda, en marzo la alcaldesa prometió tener más de 2.000 UCIs para mayo, más de 4.000 UCIs para mayo, después bajó la meta a 2.000 y fue incumpliendo permanentemente. Hasta ahora estamos llegando a una cifra de alrededor de 1.500 UCIs, donde, ojo a esto, el 80% de las UCIs en Bogotá han sido donadas por privados. Es decir, si el gobierno distrital no hubiera recibido estas donaciones,
hubiéramos tenido un colapso gigantesco, de unas dimensiones desproporcionadas, porque ha sido completamente negligente, no ha tenido la capacidad de responder a esta crisis. Y ni se diga el problema de Corferias, que nos costó más de 20.000 millones de pesos, y mire usted que en el momento que lo deberíamos tener, que es en este preciso momento, pues está totalmente desmontado. Eso lo que demuestra es que ha habido falta de planeación, completa improvisación. Y a eso súmele, doctor Fernando, lo que la personería nos contó hace 2 días, y es que la alcaldía ha venido manipulando las cifras de ocupación de las UCI. Entonces, mire usted que en el peor momento de la pandemia, en el momento crítico, en un momento que se podía y que se debió haber previsto, la alcaldesa andaba de paseo en Costa Rica, y mientras tanto nos decían que las cosas iban muy bien en Bogotá hace 2 días, en donde nos decían que la ocupación de la UCI no era tan grave, y resulta que nos estaban mintiendo. Entonces, cuando usted está a este lado como ciudadano, ¿qué garantía tiene, cuando ve todo este panorama que estoy describiendo, qué garantía tiene que la administración esté haciendo lo correcto? Que mientras nosotros nos encerramos, mientras los negocios se cierran, mientras la gente pierde los empleos, mientras el contagio sigue en Bogotá, la administración está haciendo lo correcto. Yo creo que eso quedan muchas más preguntas que respuestas. Y eso, pues, para terminar, podría uno sumarle 2 cosas. La primera es que en diciembre, pues, vimos la completa irresponsabilidad de la alcaldesa, que fue permisiva, mientras la alcaldesa es exigente, es dura con el comercio formal, que paga impuestos, que genera empleos, que paga impuestos para financiar los programas sociales. Mientras es dura con los ciudadanos, es permisiva con las fiestas, es permisiva con las aglomeraciones. Fue responsable incluso de unas aglomeraciones muy grandes en el sector de Ciudad Bolívar, entre otros. En medio de las celebraciones de diciembre, fue básicamente no generaba ningún tipo de restricción, sino por el contrario, casi que celebraba esas mismas aglomeraciones. Ya yo recuerdo también que algunos periodistas en algún momento le decían que si las iniciativas que estaba liderando en la mitad de diciembre no iban a generar mayores contagios, y con la soberbia que la caracteriza, decía que no había que ser ave de mal agüero, que esperáramos a ver qué pasaba. Y bueno, y eso es lo que estamos viviendo hoy, las consecuencias de la irresponsabilidad de la alcaldesa. Y para rematar, pues ayer nos sorprende con un anuncio que genera, y me perdona la expresión, que genera intimidación por completo en la ciudadanía. Nos dice ayer la alcaldesa que tiene la intuición, que tienen evidencia, que tienen información de que en Bogotá ya llegó la nueva cepa. Esta cepa es la B117, esa que conocemos hoy como la cepa inglesa, que tiene efectivamente mayor carga viral, es decir, tiene una posibilidad de transmitirse mucho más, y que si bien, como lo dijo ayer el ministro de Salud, no necesariamente genera más letalidad, es decir, más muertes, sí genera mayor contagio. Y dice la alcaldesa que ya está en Bogotá. Eso fue desmentido muy rápido por el Instituto Nacional de Salud, que ha hecho pues todos los estudios para garantizar que se conozca realmente cuáles son las cepas que están hoy moviéndose en el territorio nacional. Pero entonces mire usted que la alcaldesa, con estos pronunciamientos a la ligera, no solamente intimida, genera temor, miedo, pánico en la ciudadanía, sino que además está sustentando con mentiras este tipo de medidas. Entonces, al final, uno no sabe qué pensar, ¿no? Con qué criterio la alcaldesa está tomando decisiones. Pero por último, yo diría que la alcaldesa también lanza este tipo de aseveraciones para desviar la atención. Yo creo que a nosotros no se nos va a poder olvidar nunca, doctor Fernando, que la alcaldesa de Bogotá, en el peor momento de la pandemia, no solo se fue de viaje, sino ha improvisado, se ha equivocado, ha incumplido, porque finalmente, vuelvo, repito, este tipo de errores nos están costando vidas humanas. Así que yo me siento profundamente decepcionado por el gobierno de Bogotá, siento que fracasó Claudia López, siento que nos incumplió y siento que nos está perjudicando profundamente a las familias bogotanas. No, pero hay un elemento que es muy dramático dentro de todo este panorama tan sombrío que usted nos expone y con el que estamos totalmente de acuerdo. Y es que ya en muchas casas están saliendo los trapos rojos en señal de que la gente tiene hambre.
porque hay mucha gente que vive al día y no estaba previsto un plan de alimentar a toda esa gente y ahora empiezan a hacer anuncios de que llegarán ese tipo de ayudas. Por Dios, gente con hambre. Eso es sencillamente desgarrador. El que pudo comprar mercado lo pudo comprar y la gente que no pudo comprar el mercado, que no tuvo con qué comprar el mercado, que vive al día, ¿qué va a hacer de ella? Doctor Uribe Turbay. Efectivamente, doctor Fernando, es muy preocupante lo que se está viviendo en materia de apoyo social. Y eso implica también, primero recordemos que la alcaldesa al comienzo de la pandemia mintió alrededor de las ayudas que estaban dando, anunció por un medio de comunicación de alcance nacional que se habían entregado más de 1 millón de ayudas sociales y realmente en ese momento se habían entregado alrededor de 40.000 ayudas. Segundo, la alcaldesa tenía que adelantar el giro de ingresos de ingreso solidario que estaba transfiriendo el gobierno nacional y durante alrededor de una semana y media no lo hizo y dijo que los organismos de control le habían impedido hacer esos giros y al día siguiente la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría salieron inmediatamente a desmentirla también y había sido evidente que fue por negligencia de la alcaldía que no había hecho el giro. Y ahora, pues ante estas nuevas restricciones, las cuarentenas que ha aumentado, las restricciones para el comercio, etcétera, lo que vemos es que las personas están perdiendo sus ahorros o están gastando sus ahorros, están perdiendo sus empleos, no tienen con qué comer, no están llegando las ayudas efectivas de la alcaldía y pues finalmente la alcaldía está metiéndonos en una situación muy compleja y muchas familias, como usted lo dice, van a pasar unos días muy difíciles y lo lamento profundamente por cada uno de ellos. Y terminaría diciendo que el mejor apoyo social es el empleo, la mejor política social es el empleo. La alcaldesa debería estar estimulando un plan masivo de empleo, flexibilización para las empresas, apoyo económico para la comercio y la industria, apoyo al comercio formal que genera, repito, empleo e impuestos para los servicios sociales. Obviamente, comprensión y empatía con el comercio informal, pero también con garantizar el control necesario para evitar el contagio en estos sectores y de esa manera tendríamos familias que por lo menos con la plata necesaria para subsistir, no con lo justo, no con lo que es digno, pero por lo menos con lo que es necesario para poder sobrevivir. Entonces, ver a la alcaldesa completamente indiferente a esta situación, verla indolente, viéndola de esa manera soberbia, digamos, con soberbia que la caracteriza, pues obviamente genera muchas preocupaciones y hay que decirlo, esto no se ha acabado. Viene ahora la etapa de la vacunación, donde esperamos que la alcaldesa actúe con mayor responsabilidad. Vienen momentos difíciles en donde probablemente va a seguir el contagio y vamos a tener que cuidarnos por una parte, pero al mismo tiempo la alcaldía tiene que entregar estas ayudas a las que estamos mencionando y en ese sentido, pues súmele a todo lo que yo he planteado, no solamente la pérdida de vidas, de miles de vidas, sino también las personas pasando hambre, literal hambre en las calles de Bogotá por cuenta en buena parte de la negligencia e incapacidad de la alcaldía. Doctor Miguel Uribe Turbay, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. A usted muchísimas gracias, Fernando. Un saludo especial para usted y para toda la audiencia.